El aire de Lomas de Chapultepec olía a jazmín y a dinero viejo. En el jardín de Sofía, más de 100 personas, la élite de la Ciudad de México, levantaban sus copas. Era su 20º aniversario, un monumento a la estabilidad que ella había diseñado con la misma precisión con la que una vez diseñó edificios. Cada detalle, desde el cuarteto de cuerdas hasta el tono exacto del champán rosado, era obra suya. Ricardo, su esposo, se paró en el centro, radiante bajo las luces, con el carisma que lo había hecho un titán en el mundo de las finanzas. Sofía lo observaba, una sonrisa serena en su rostro, la armadura perfecta para la mujer que había pausado su propia carrera para construir la de él. Él tomó el micrófono, su voz resonando con una emoción que parecía genuina. Sofía sintió un nudo familiar en el estómago, esa pequeña alerta que había aprendido a ignorar. Era la misma sensación que tenía cuando él respondía llamadas en otra habitación o cuando sus viajes de negocios se extendían sin una buena explicación. Pequeñas fisuras en una fachada impecable, nada más. O eso se decía a sí misma. Ricardo levantó su copa, sus ojos brillando. La multitud guardó un silencio expectante. Por la mujer que ha sido mi ancla, mi inspiración y mi todo, comenzó. Sofía sintió el calor del orgullo, un sentimiento que casi ahogó la fría sospecha. Por estos 20 años increíbles y por todos los que nos esperan, hizo una pausa dramática, buscándola con la mirada. Salud, Valeria. El nombre equivocado. No fue un susurro, fue una detonación. El nombre flotó en el aire por un segundo que se sintió como una eternidad, pesado, letal. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto, más profundo que cualquier sonido. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. La música del cuarteto se detuvo bruscamente. El mundo de Sofía se fracturó en un instante. Vio el pánico en los ojos de Ricardo, la sangre drenando de su rostro mientras se daba cuenta de su error catastrófico. Pero el daño ya estaba hecho. No era solo la confirmación de una infidelidad que su intuición le gritaba desde hacía meses. Era la humillación pública más brutal. Un acto que la desnudaba frente al mismo mundo que ella había ayudado a construir para él. Sintió 100 pares de ojos clavados en ella, ojos llenos de lástima, de morbo, de una secreta y cruel satisfacción. Su corazón martillaba contra sus costillas, pero sus manos estaban quietas. Su respiración era superficial, pero su rostro permanecía impasible. Con una fuerza que no sabía que poseía, Sofía levantó su propia copa. Su sonrisa era una obra de arte, gélida y perfecta. Por los errores, dijo, su voz clara y firme, cortando la tensión como un bisturí, que nos hacen más fuertes. Salud. Se llevó la copa a los labios y bebió un sorbo sin apartar la mirada de su marido. El murmullo regresó, primero como un zumbido y luego como una ola. La fiesta continuó, pero rota, envenenada. Sofía se movió entre sus invitados como una reina en su corte caída, aceptando condolencias disfrazadas de cumplidos. ¡Qué entereza, Sofía! Estás manejándolo increíblemente. Cada palabra era una daga envuelta en seda. Cuando el último auto de lujo se alejó por la calle empedrada, la puerta se cerró y el silencio regresó, esta vez cargado de verdad. La máscara de Sofía se desmoronó. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó de pie en medio del salón, rodeada de los restos de su vida perfecta. Ricardo se acercó, balbuceando. Mi amor, fue un error. Estaba pensando en un cliente, el estrés. Las excusas eran torpes, patéticas. Valeria era una socia. No significa nada. ¿Qué no significa nada, Ricardo?, respondió ella, su voz apenas un susurro helado. ¿El nombre o la mujer? Él no supo qué decir. Y en su silencio, Sofía lo entendió todo. Los días siguientes fueron un infierno social. Las llamadas dejaron de ser devueltas.
Las invitaciones a comer se cancelaron con excusas vagas. Se convirtió en un fantasma en 1912, su propia vida, la protagonista de un chisme delicioso que se contaba en voz baja en los cafés y clubes más exclusivos de la ciudad. Estaba atrapada en su jaula de oro, más sola que nunca. La traición de Ricardo no solo le había roto el corazón, la había desterrado de su propio reino. Pasó noches en vela, la humillación ardiendo bajo su piel. Se cuestionó todo, su inteligencia, su valor, su capacidad para ver la verdad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo dedicarle 20 años a un hombre que podía aniquilarla con una sola palabra frente a todos? La tristeza era un océano, y por un momento se dejó ahogar. Pero una mañana, mientras miraba su reflejo en el espejo, los ojos hinchados y el alma rota, algo cambió. La víctima en el espejo le devolvió una mirada diferente, una chispa de la mujer que era antes de Ricardo, la arquitecta, la estratega. La rabia se transformó en una calma helada. Las lágrimas se secaron, reemplazadas por una determinación inquebrantable. Entendió que un divorcio escandaloso solo alimentaría el morbo de los demás. La venganza pasional era un consuelo fugaz. No, ella no quería destruir a Ricardo. Quería desmantelarlo, pieza por pieza, con la misma precisión con la que había construido su vida. Y lo haría en silencio, hasta que no quedara nada del imperio que él había levantado sobre sus sacrificios. El aire en el salón era denso, cargado con el fantasma de una fiesta muerta. Los restos de canapés y las copas de champán a medio beber eran testigos, mudos de la catástrofe. Ricardo se acercó a ella, sus pasos torpes sobre el mármol pulido. La arrogancia que siempre lo vestía se había evaporado, dejando a un hombre desnudo y patético. «Sofía, por favor», suplicó, su voz un murmullo ronco. Fue un desliz, el estrés del negocio, el champán. Valeria es una socia, nada más, te lo juro. Sofía no lo miró. Su vista estaba fija en el jardín, en el escenario vacío donde su vida había sido demolida. «¿Qué no significa nada, Ricardo?», preguntó ella. Su tono tan bajo y frío que pareció absorber todo el calor de la habitación. ¿El nombre o la mujer? Él se quedó sin palabras, y en ese silencio, Sofía encontró la única respuesta que necesitaba. No hubo gritos ni platos rotos. Esa noche, ella durmió en la habitación de huéspedes. Al día siguiente, el mundo exterior confirmó su nueva realidad. Llamó a Mónica, su amiga de toda la vida, la madrina de su hijo, la mujer con la que compartía cada secreto. O eso creía. «Hola, Moni, ¿tienes un minuto?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, una vacilación que nunca antes había existido. «Ay, Sophie, qué pena. Justo estoy entrando a una junta. Te llamo más tarde, ¿sí?» La llamada nunca llegó. Lo mismo ocurrió con la invitación a la comida semanal del club de polo. Un imprevisto, querida, lo pospusimos. Pero las fotos en redes sociales contaron otra historia. Las mismas caras, las mismas sonrisas, solo que ella no estaba allí. Se había vuelto radiactiva. La esposa humillada era un espectáculo fascinante desde la distancia, pero nadie quería contagiarse de su desgracia. Pasó días flotando como un espectro en su propia casa. Cada rincón le recordaba una mentira. La silla donde él se sentaba para hacer llamadas de trabajo hasta tarde. El estudio donde guardaba bajo llave sus documentos importantes. La cama que habían compartido. Ahora un campo de batalla helado. La humillación era una fiebre que la consumía por dentro. Se miraba al espejo y no se reconocía. ¿Quién era esa mujer de ojos hinchados y hombros caídos? ¿Cómo había permitido que su identidad se diluyera en la de él? Le había entregado 20 años de su vida, su talento, su juventud. ¿Para qué? Para ser borrada por un nombre equivocado en una fiesta. La tristeza se convirtió en un pozo sin fondo. Se dejó caer, se sumergió en ella.
Tocó el fondo oscuro y frío del abandono, y entonces una mañana algo cambió. El sol se filtraba por las persianas, dibujando rayas de luz sobre el suelo. Se miró al espejo, esperando ver a la misma extraña de siempre. Pero la mujer que le devolvió la mirada era diferente. Había una dureza en sus ojos que no estaba allí antes, una chispa de acero. Era la mirada de la arquitecta que una vez diseñó rascacielos, la estratega que podía ver la estructura oculta detrás de cualquier fachada. La víctima se había ido, las lágrimas se secaron, la rabia, antes un fuego caótico, se enfrió y se solidificó en un propósito claro y cortante. No quería un divorcio ruidoso que la convirtiera en comidilla de la prensa rosa. No quería la satisfacción efímera de una venganza pasional. Quería justicia, una justicia silenciosa, metódica y absoluta. No iba a demoler el imperio de Ricardo con una explosión. Iba a desmantelarlo, ladrillo por ladrillo, hasta que solo quedara el terreno baldío sobre el que él había construido su castillo de mentiras. Su primer movimiento fue discreto. Una llamada, no a una amiga, sino a un número que había guardado de una conferencia años atrás. Marcela Ríos, la abogada de divorcios más temida y respetada de la ciudad, una mujer conocida por su discreción y su crueldad quirúrgica en los tribunales. Se reunieron en una oficina anónima en la colonia Roma, lejos de los ojos curiosos de Polanco. La oficina de Marcela era minimalista, casi austera. No había diplomas en las paredes ni fotos familiares, solo una mesa de acero y 2 sillas. Tu esposo no solo te fue infiel, Sofía, dijo Marcela después de escuchar la historia, su voz tan serena como la de un cirujano antes de una operación compleja. Te humilló públicamente. Eso cambia las reglas, pero las emociones no ganan casos. Los datos sí. ¿Qué necesitas?, preguntó Sofía, su propia voz sonando más firme de lo que se sentía. Todo, respondió la abogada, y necesito que sigas siendo la esposa perfecta. No le des ninguna razón para sospechar. La sorpresa es nuestra arma más poderosa. El siguiente paso fue contratar a un auditor financiero, un hombre mayor y de aspecto inofensivo llamado Julián, recomendado por Marcela. Juntos comenzaron a cavar. Noche tras noche, después de que Ricardo se durmiera, Sofía se encerraba en su antiguo despacho, el que había abandonado para criar a su hijo. Las paredes, antes cubiertas con sus planos y bocetos, ahora estaban llenas de diagramas de flujo corporativos y estados de cuenta. La arquitecta había vuelto al trabajo. Al principio, todo parecía impecable. Las finanzas de Ricardo eran una fortaleza, pero Sofía conocía a su marido. Sabía que su ego necesitaba grietas por donde escapar. Con la ayuda de Julián, empezaron a seguir el rastro de pequeñas transferencias, pagos a consultorías desconocidas, gastos de representación inflados, migajas. La revelación llegó una madrugada, después de semanas de búsqueda. Un nombre en el acta constitutiva de una empresa de desarrollo inmobiliario en Tulum. V. Montero, Valeria. No era solo una amante, era una socia. La empresa había sido fundada hacía 3 años, y a través de 1900, una compleja red de transacciones, Ricardo había estado desviando fondos de su compañía principal, y por ende de su patrimonio conyugal, para capitalizar este negocio secreto. Había estado construyendo una nueva vida con ella, usando los ladrillos de la que había construido con Sofía. El dolor fue agudo, una puñalada fresca en una herida que no había sanado, pero esta vez el dolor venía acompañado de algo más. Una claridad helada. Tenía la prueba. Ahora comenzaba la fase 2, la estrategia social. No atacó a Ricardo, atacó su base de poder, la confianza. Un jueves por la tarde,
se encontró casualmente con Fernando de la Torre, el socio más antiguo y conservador de Ricardo, en una galería de arte en San Ángel. Sofía lucía impecable, vestida con una elegancia serena que desmentía la guerra que se libraba en su interior. «Fernando, qué gusto verte», dijo con una sonrisa cálida. Hablaron de arte, de sus hijos, del clima. Y entonces, con la sutileza de un susurro en una biblioteca, Sofía dejó caer la bomba. «He estado un poco preocupada últimamente», confesó, bajando la voz, como si compartiera un secreto íntimo. «Ricardo ha estado tan distraído, invirtiendo en unos proyectos en la Riviera Maya, un poco arriesgados para mi gusto. Ya sabes cómo soy yo, siempre prefiero la seguridad, pero él está muy entusiasmado con su nueva socia». No dijo el nombre. No necesitaba hacerlo. Vio la semilla de la duda plantarse en los ojos de Fernando. Un hombre de la vieja escuela, para quien la lealtad en los negocios y en el matrimonio eran dos caras de la misma moneda. Un hombre que no toleraba riesgos innecesarios ni socios fantasmas. Hizo lo mismo con otros dos miembros clave del círculo de Ricardo. Una pregunta inocente aquí, un comentario preocupado allá. No filtró documentos, no hizo acusaciones, simplemente encendió la mecha de la desconfianza y se retiró a observar cómo el fuego comenzaba a extenderse por los pasillos de poder que antes habían sido su jaula. En casa, seguía siendo la esposa modelo. Le preguntaba por su día, se aseguraba de que su traje estuviera perfecto para sus reuniones y sonreía con una placidez que a él lo desconcertaba. Ricardo, aliviado por su aparente perdón, bajó la guardia. Creyó que había superado la tormenta. No sabía que Sofía no era la tormenta, era el silencio que venía justo antes del huracán. Estaba esperando el momento perfecto, el lugar exacto donde un solo golpe, preciso y calculado, derrumbaría todo el edificio. El momento perfecto llegó 2 meses después, en la Junta Anual del Consejo de Inversiones Altavista, la joya de la corona del imperio de Ricardo. La sala de juntas era un santuario de poder masculino. Caoba oscura, cuero y el zumbido silencioso del aire acondicionado. Ricardo, en la cabecera de la mesa, había recuperado su arrogancia. Creía que la tormenta había pasado, que la memoria social era corta y que la docilidad de Sofía era una victoria. Ella entró 5 minutos después de iniciada la sesión, no como una esposa que trae café, sino como lo que era, una accionista. Su presencia causó un murmullo incómodo. Vestía un traje sastre de color marfil, su cabello recogido en un moño impecable. Su expresión era serena, casi académica. Se sentó en el único lugar vacío, lejos de Ricardo. Esperó pacientemente a que terminaran los informes preliminares. Entonces, cuando el director financiero concluyó su presentación, Sofía levantó una mano. «Disculpen», dijo, su voz tranquila pero resonando en el silencio tenso. «Tengo una moción». Ricardo la miró, una mezcla de sorpresa e irritación en su rostro. «Sofía, este no es el momento ni el lugar». «Al contrario, Ricardo», replicó ella, dirigiendo su mirada a Fernando de la Torre y a los demás consejeros. «Como accionista preocupada por la salud financiera de esta compañía, creo que este es precisamente el lugar. Propongo una auditoría externa e inmediata a todas las operaciones de los últimos 3 años, con especial énfasis en los gastos de consultoría y las nuevas filiales de desarrollo». El pánico destelló en los ojos de Ricardo. «Eso es ridículo. Nuestras finanzas son transparentes. Entonces no habrá ningún problema en verificarlas», continuó Sofía, su calma un arma letal. De su portafolio sacó una delgada carpeta y la deslizó sobre la mesa pulida. «He encontrado algunas irregularidades preocupantes que sugieren un posible desvío de fondos hacia empresas no consolidadas. Empresas que casualmente están a nombre de una señorita Valeria Montero. No hubo gritos, no hubo un escándalo, solo el sonido de la carpeta siendo abierta por Fernando.
El castillo de naipes de Ricardo se derrumbó en el silencio de esa sala. La votación para la auditoría fue unánime. Su destitución como director general, una mera formalidad que ocurrió 2 semanas después. El divorcio fue rápido y silencioso, negociado por Marcela con la precisión de un bisturí. Sofía no pidió la mitad, pidió lo que era justo, lo que le habían robado, asegurando no solo su futuro, sino el de su hijo. Se quedó con la casa de Lomas, no por el lujo, sino como un trofeo de guerra. Ricardo, ahogado en deudas y demandas de socios traicionados, desapareció del mapa social. Se mudó a un departamento modesto en una zona irrelevante de la ciudad, donde el único eco que escuchaba era el de sus propios pasos. La soledad, descubrió, era un castigo mucho más cruel que el odio. 1 año después, el sol de la tarde inunda una oficina de líneas limpias y ventanales que miran al corazón financiero de la Ciudad de México. En la puerta de cristal se lee: Sofía Rivas, Arquitectura. Sofía está de pie frente a una maqueta discutiendo detalles con un equipo de jóvenes arquitectos. Su risa es genuina, fácil. La mujer del aniversario, la reina de hielo, ya no existe. En su lugar hay una mujer que ocupa su espacio, dueña de su nombre y de su destino. Su celular vibra sobre la mesa de trabajo. Es un mensaje de un número desconocido. Lo abre sin mucho interés. El texto es corto, directo, demoledor. Él también me engañó a mí. Sé dónde escondió el resto del dinero. Hablemos. B. Sofía lee el mensaje 1, 2 veces. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibuja en sus labios. La guerra que creía haber ganado acababa de revelar un nuevo campo de batalla. Y contra todo pronóstico, una nueva aliada. La traición duele, quema, puede destruir mundos enteros, pero no tiene por qué ser el final de la historia. A veces, de las cenizas de una vida incendiada, es posible renacer. Las cicatrices no son marcas de debilidad, sino mapas de supervivencia que nos recuerdan la geografía de nuestra propia fuerza. La traición no define el futuro de nadie. Lo que nos define es cómo nos levantamos, cómo reconstruimos, cómo aprendemos a caminar de nuevo, más fuertes, más sabios y, sobre todo, más libres. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.